Yo creo que un punto importante a rescatar de lo que ha mencionado el doctor Neira en su exposición de hoy es que no debemos dejar de enviar a nuestros niños al colegio y debemos hacer todo lo posible porque nuestros universitarios vuelvan a clases, incluyendo clases prácticas en las universidades. Eso es importante. Ahora, también es importante rescatar que menciona que no podemos ir a una guerra con los ojos vendados. Es decir, tenemos que hacer vigilancia, tenemos que saber cuántos casos tenemos. Usted, señor presidente, al iniciar la sesión, dijo que hoy el Ministerio de Salud había reportado 8,000 y pico de números de contagiados en las últimas 24 horas. Y eso no es cierto. No es cierto no porque usted quiera que no sea cierto, sino porque el dato es un dato totalmente subestimado. En este momento, como bien explicó el doctor Neira, en el Perú se hace un máximo de 12,000 pruebas moleculares por día por parte del Estado y aproximadamente 15 a 20,000 pruebas por parte del sector privado. Las del sector privado se hacen a demanda. O sea, si estamos en una época en la que no hay muchos casos, pues se va a hacer poquito. Y las del sector del Estado se han estado haciendo funcional generalmente como confirmación de diagnóstico. Y esa no es la razón por la que se debe hacer las pruebas para vigilancia. Para vigilancia se tiene que hacer pruebas en asintomáticos, además de en sintomáticos. Y eso es crucial, porque con una capacidad de análisis de 12,000 pruebas al día, jamás vamos a poder detectar más de 12,000 positivos. 15,000, 20,000. Nunca llegaremos a pasar de ese número. O sea, pronto en el Perú llegaremos a un supuesto pico, a uno de los famosos picos a los que se llegaba en las épocas del presidente Vizcarra. Y ese pico será un falso pico, porque ni siquiera el número 8,000 es correcto. Es un número muchísimo mayor, desconocido en este momento, porque no estamos haciendo el suficiente número de tests, de pruebas. Y se necesita llegar a hacer 80, 100,000, 60,000, no sabemos, pero muchos miles de tests más por día a nivel masivo, es decir, en personas que ni siquiera muestran síntomas y que quizás se hacen los análisis de manera opcional porque no lo necesitan para ir al trabajo o porque el trabajo se los exige o porque simplemente les tocaron la puerta y les dijeron déjeme, le voy a tomar una muestra. Eso necesitamos hacer para poder medir cuántos enemigos hay cerca de nosotros. Y quiero terminar mi intervención para explicar o decir que es verdad que esta variante que ahora tenemos, la llamada Omicron, es una variante que se caracteriza por ser altamente contagiosa. Su capacidad de contagio es mucho mayor que la del sarampión, que era el virus que hasta hoy o hasta ayer, digamos, se conocía como el más contagioso, que creo que es 18, un R de 18. Esta variante parece que tiene una capacidad de contagio mucho mayor. Y es esperable, porque lo lógico es que cuando los virus empiezan a multiplicarse, la variante o la cepa que va a predominar va a ser la que más hijos tiene, la que, por así decirlo, la que más capacidad de reproducción tiene. Y naturalmente en este momento es la Omicron. Hemos tenido suerte que a la vez no tenga mutaciones que le confieran alta letalidad, pero definitivamente lo que sí tiene es un escape inmune, es decir, tiene la capacidad para no obedecer a la protección que darían las vacunas. Las vacunas están protegiendo en uno de sus dos extremos solamente, que es la llamada inmunidad celular. El doctor Neira no ha tenido tiempo, obviamente, de dirigirse a tanto detalle, pero definitivamente lo que se ha medido es que las vacunas actúan con protección de anticuerpos, que es el otro tipo de inmunidad, la humoral, pero esta protección desaparece a las pocas semanas. Entonces se va a requerir, por lo menos de este tipo de vacunas que se han generado hasta ahora, varias dosis de refuerzo en el futuro para poder tener suficientes anticuerpos, aunque la inmunidad celular pueda estar.
Entonces, el retorno a la escuela tiene que hacerse en la misma línea, como explicó el doctor Neira, con espacios ventilados, muy ventilados, con bastante distanciamiento entre los niños y los profesores, lo que es muy difícil de evitar porque son niños, pero hay que tratar de hacerlo, hay modos inteligentes de hacerlo, y hay otros países que no han cerrado sus sistemas educativos, y de allí podemos nosotros copiar e imitar lo necesario, lo bueno, para poder tener a nuestros hijos una vez volviendo a la escuela. La pregunta para el doctor Neira es, ¿qué opina usted del uso de las mascarillas de plástico, de estas capuchas de plástico que se pone la gente para supuestamente impedir el contagio? Ahora que usted ha mencionado que el aerosol y no necesariamente la gotícula es la fuente principal de contagio, ¿qué importancia tiene que nos pongamos un plástico en la cara? Salvo, por supuesto, que seamos sanitarios y tengamos temor a que nos escupan en ese momento mientras estamos tomando una muestra, ¿no? Pero digamos, yo veo que hay 2 o 3 canales de televisión donde ahora la moda para el entrevistador y el entrevistado y invitado es ponerse un cucurucho de plástico en la cara y no tener mascarilla. O sea, realmente eso es un absurdo porque al final de cuentas el virus es lo suficientemente pequeño para meterse por debajo de la del cucurucho plástico. Entonces se está creando una falsa sensación de seguridad y naturalmente eso promueve el contagio. Mejor sería que esos programas de entrevistas tengan personas con verdaderas mascarillas. Y si quieren ponerse aparte un cucurucho plástico, anteojos y sombrero, ya ese es un problema estético. Pero lo que realmente va a impedir el contagio es una mascarilla buena y una mascarilla que haya sido recién abierta, recién usada, como explicó el doctor Neira. De bioseguridad, pareciera que algunas cosas que tienen sentido común, si no tienen evidencia, tienen un efecto contraproducente. Y lo que sucede con estas caretas faciales es que, como el propio Estado lo ha promovido durante tiempo, lo ha obligado, las personas creen que es útil y se sienten seguras y bajan la mascarilla. Y uno ve en la calle muchas personas andando con caretas y la mascarilla baja. Y hemos aprendido desde el 2020 que el aerosol no va directamente, no fluye, sino está en un espacio y por lo tanto es ineficiente, no tiene sentido estas caretas. Pero claro, cuando líderes de opinión como estos medios utilizan estas caretas, dan un mensaje equívoco para la población. Yo creo que se debe trabajar con los comunicadores sociales para que promuevan medidas que realmente sean útiles.